El tema que hoy vamos a abordar, vamos a comenzar un ciclo de enseñanzas que quizá hoy no pueda finalizar, pero el propósito principal de esta enseñanza es traer madurez a este cuerpo local y a todos aquellos que nos pueden escuchar a través de la radio. Pienso que el tema que vamos a exponer es parte del ABC del Evangelio. Es decir, todo creyente debe aprender a madurar y a practicar lo esencial antes de dirigirse a otras cosas y a otros estudios. Y cuando nosotros logramos esa madurez, entonces vamos a tener una base sólida para poder crecer y dar fruto en lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Debemos establecernos, debemos echar raíces, debemos aprender la palabra y debemos aprender los primeros pasos esenciales para entonces poder avanzar. Voy a comenzar a hablar hoy acerca del tema, el espíritu de Absalón, y tengo un contenido que pienso cubrir hoy. Posiblemente no tenga el tiempo, pero como dije, vamos a tomar algunos domingos para aprender detalladamente este tema y no incurrir en este pecado que muchas veces trae consecuencias y la gente por desconocerlo no sabe qué hacer y no sabe por qué está sufriendo muchas cosas. Hablaremos de la definición de rebelión. Vamos a hablar de dónde comenzó la rebelión. Vamos también a cubrir quién fue Absalón, qué es el espíritu de Absalón, y terminaremos hablando de cómo opera el espíritu de Absalón. Antes de avanzar, para hablar algunas consideraciones, es importante definir lo que es el concepto de rebelión. Y para poder entender el concepto, debemos tener clara la definición de pecado definido. La Biblia define la rebelión o el pecado como infracción de la ley. Si usted lee en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, Juan escribe: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción primeramente de la ley establecida por Dios. Dios es el autor de toda la ley que está determinada en las Escrituras y que de esa ley se simplifican muchas leyes de las naciones. Entonces, cuando el ser humano infringe, quebranta, rompe esa ley, eso se determina como rebelión, y la rebelión es pecado. Si usted estudia la rebelión que ocurrió en el huerto del Edén, Adán y Eva no cometieron pecado sexual, no se emborracharon, no fumaron un tipo de hierba extraña. Adán y Eva cometieron este pecado, ellos infringieron la ley de Dios. De todo árbol del huerto podrás comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. La declaración, el mandamiento era sencillo, pero ellos quebrantaron el mandamiento de Dios y como resultado entonces entró el pecado por causa de la rebelión. Debemos tener esto claro porque mucha gente clasifica los pecados y dice, bueno, tomar licor es pecado, adulterar es pecado, y comienzan a etiquetar pecados visibles para tener una definición visible de lo que es pecado. Ahora, no es que estas cosas que acabo de mencionar no sean pecado. Estas cosas son pecado, pero no es el concepto en sí de lo que es el pecado definido, que es rebelión. Podemos decir que las obras de la carne se desprenden del pecado definido, que es la rebelión.
cuando el hombre adultera, cuando el hombre roba, cuando el hombre hace cosas indebidas, entonces solo son manifestaciones de la naturaleza que tiene que ver con su pecado de rebelión a los mandamientos de Dios. Entonces Adán y Eva cometieron este pecado definido. Ellos se rebelaron en contra del mandamiento de Dios. Y por eso es que todo ser humano necesita salvación. Hay personas que cuando usted le predica el evangelio dicen: no, pastor, tranquilo, si yo soy muy sano, yo no necesito ir a la iglesia porque yo llevo una vida muy sana, trabajo, me echo 2 cervecitas de vez en cuando, eso es todo lo que hago. Pero un momento, tú no necesitas el evangelio porque te tomas 2 cervecitas, no, señor. Tú necesitas el evangelio porque tienes una naturaleza de pecado que entró por causa de la rebelión de Adán y Eva. Tú heredaste una maldición en tu espíritu, pero el postrer Adán, llamado Jesucristo, vino a restablecer la vida en tu espíritu a través de él, de su sacrificio. Y por eso es que tú necesitas de Dios, no porque tienes una conducta intachable, porque si el hombre se pudiese salvar por su conducta intachable, entonces Cristo vino en vano. Jesucristo vino para ser un sumo pontífice. Usted ve, el sumo pontífice no es el papa que está en Roma. La palabra sumo pontífice significa un puente que se establece entre Dios y los hombres. El único puente se llama Jesucristo. Si hay alguien que puede tener este título de sumo pontífice, se llama Jesucristo, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces debemos entender la definición de pecado, y Juan da una definición muy importante. Infringir la ley es pecado. Infringir la ley se convierte en un pecado de rebelión. Infringir la ley es la condición de estar sin ley debido a la ignorancia de esta o a su violación. Es decir, hay personas que quebrantan la ley porque no la conocen. De manera involuntaria la quebrantan. Pero el quebrantamiento de la ley, por no conocerla, no te exime de sus consecuencias. Si usted toca un cable mal colocado, la ley no va a decir, bueno, él no sabe lo que está tocando, no va a tener las consecuencias, no va a tener el corrientazo. No, señor. Puede morir aunque ignore que lo que está haciendo es equivocado. Así es la ley. La ley de la gravitación universal no dice, bueno, él se resbaló por accidente, no vamos a traerlo hasta el suelo porque fue por accidente, lo hizo sin saber. No, señor, se resbaló y la ley dice que lo va a absorber a la tierra. Va a caer al vacío, va a caer a la tierra y se va a golpear. Entonces la infracción de la ley, aunque sea por ignorancia, trae consecuencias a nuestras vidas. Y este tema es muy importante porque en las sociedades democráticas, en las sociedades occidentales, nosotros tenemos una mentalidad democrática que es buena para las naciones, pero cuando tú estudias la palabra de Dios está enmarcada, toda la escritura está enmarcada en un espíritu de reino, no en un espíritu democrático. Ahora, que la Biblia hable en un espíritu de reino no quiere decir que no existía una ley. Existían leyes. De hecho, era más fuerte porque cuando el rey se desviaba de las cosas que Dios había establecido, Dios mismo tomaba cartas en el asunto en contra de ese rey y en contra de esa nación. Entonces, cuando hablamos de reino, no es que no estamos hablando de una constitución escrita o una ley escrita. Al contrario, el término de reino contiene una constitución y contiene una ley. De hecho, el rey en Israel tenía que llevar consigo todos los días una ley específicamente escrita por Dios para él. El rey no podía hacerse de muchos caballos, no podía acumular mucho oro,
no podía, dice la misma escritura, no podía tener muchas mujeres, porque entonces esto lo alejaba del propósito de reinar piadosamente a su pueblo. Había una constitución. Cuando Jesucristo venga a reinar por 1000 años en esta tierra, Jesucristo será el rey, Él se sentará en el templo en Jerusalén, y esto será por 1000 años un reino teocrático. No va a ser una democracia, va a ser un reino teocrático, va a ser perfecto. Jesús colocará gobernantes que pasaron la prueba y que fueron piadosos y que están capacitados para gobernar a las naciones. Y aparte de eso, el diablo estará atado por 1000 años, es decir, no va a causar ningún problema. Esos serán los 1000 años más perfectos de la historia de la humanidad. ¿Por qué los gobiernos hoy en día no pueden gobernar perfectamente? Número uno, porque ellos no son perfectos, porque los métodos no son perfectos y porque muchos gobernantes son corrompidos y no podrían gobernar correctamente. Entonces, es importante que entendamos este concepto. En palabras sencillas, la infracción de la ley significa no someterse a ella o a la autoridad de Dios. Cuando decidimos no someternos a la ley de Dios, a sus mandamientos, entonces estamos desafiando directamente la autoridad de Dios. Y allí nosotros no queremos estar. No queremos desafiar a la autoridad del Señor. Pero muchas personas, por causa de que en este lado del mundo no se les ha enseñado principios de reino, de autoridad, entonces constantemente están violando la autoridad, infringiendo la ley, y tienen sus consecuencias. Vienen consecuencias serias. Ahora, luego de establecer una buena definición, vamos a hablar un poquito dónde comenzó la rebelión. Hay 2 capítulos en el Antiguo Testamento. Uno está en Ezequiel capítulo 28 y el otro está en Isaías capítulo 14. Y quiero leerlos rápidamente para que usted note que la rebelión no comenzó en la tierra. La rebelión ni siquiera comenzó con Adán y Eva. La rebelión comenzó en la eternidad, comenzó en el cielo. Impresionante. Dice la escritura en Ezequiel 28, versículo 11, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ahora, usted en las escrituras debe entender que hay profecías habladas por los profetas que en el momento que fueron inspiradas por el Espíritu Santo, inmediatamente se convirtieron en una doble aplicación. Es decir, el Señor usa a Ezequiel para hablarle a el rey de Tiro, un lugar fenicio caracterizado por la altivez del rey y por obtener riquezas, por violar principios y también por explotar a las naciones vecinas. Es decir, Tiro se había prosperado y este rey se había convertido en un rey altivo, y el Señor viene y usa a Ezequiel para traer una profecía, pero el Señor dentro de esta profecía imprime un acontecimiento celestial que ocurrió con Luzbel. Es decir, esta profecía inmediatamente cobra un sentido doble. Le habla a Tiro, pero inmediatamente el Señor deja escrito un acontecimiento que ocurrió en los cielos con Luzbel. Ningún hombre humano pudo ser el sello de la perfección, para nada, sino que Ezequiel, inspirado por el Espíritu Santo, habla acerca de Luzbel y dice, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Como el rey de Tiro pudo estar en Edén, en el huerto de Dios. No está hablando del rey específicamente, en este momento está hablando de Luzbel.
En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Dicen, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, el rey de Tiro no era un querubín. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Isaías 14, 12 al 14 dice algo muy interesante. Dice, ¿cómo caíste del cielo? Ahora, en este capítulo Isaías está profetizando a Nabucodonosor, pero el Señor hace lo mismo que hizo con Ezequiel. Imprime inmediatamente un acontecimiento, si podemos enmarcarlo en el tiempo, en el pasado de la eternidad, y dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí está el pecado de rebelión que se inició en la eternidad. No existía el tiempo. Apocalipsis 12:4 dice que Satanás arrastró, de manera metafórica, habla del dragón que con su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas. Muchos comentaristas están de acuerdo que estas estrellas representan los ángeles, ángeles que habitaban con el Señor, y dice que en esta rebelión Satanás arrastró a la tercera parte de los ángeles. En Lucas capítulo 10, versículo 18, Jesús dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces la rebelión se gesta, se produce en la eternidad, ni siquiera aquí en la tierra. Ahora, en este tema nosotros vamos a ver cómo se manifiesta la rebelión, cuáles son los resultados de ella, pero también vamos a estudiar cómo podemos ser libres de la rebelión. De nada nos sirve estudiar todo esto sin aprender cómo tú puedes ser libre de la rebelión. ¿Por qué le colocamos el tema al espíritu de Axalón? Tenemos que ver quién es Axalón. Axalón representa en el tema de demonología un perfil que tiene una actitud rebelde. Vamos a estudiar su historia para poder corroborar y para poder confirmar por qué la demonología habla del espíritu de rebelión como el espíritu de Axalón. Por ejemplo, cuando se habla del espíritu de Jezabel, se personifica en esta mujer el espíritu de manipulación y el espíritu de control. Cuando se habla de rebelión, se personifica este pecado en un hombre que se llamó Axalón, quien fue el tercer hijo del rey David. Vamos a ver quién fue Axalón. En el primer libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, allí habla este capítulo, en los primeros versículos, habla específicamente que Axalón fue el tercer hijo de David. David reinó 7 años y medio, reinó en Hebrón. Y allí en Hebrón, David tuvo 6 hijos varones y una hija hembra llamada Tamar. 6 hijos varones y una hija hembra. Luego David comenzó a reinar en Jerusalén por 32 años y medio.
el tiempo total del reinado de David fueron 40 años, 7 años y medio en Hebrón y 32 años y medio reinó en Jerusalén. Ahora en Hebrón David tuvo 6 hijos varones, el tercero fue Absalón, el primogénito, si no me equivoco, fue Amnón, el que violó el que terminó violando a su media hermana Tamar. El segundo fue Daniel, el tercero fue Absalón. Pero Tamar no era media hermana de Absalón, eran hermanos de padre y madre. Y por esa razón le dolió tanto cuando su hermano Amnón violó a su hermana. El rey David no hizo nada y él tomó la justicia en sus manos. Entonces en Hebrón David tuvo 6 hijos varones, a Tamar, y en Jerusalén dice la escritura que David tuvo 13 hijos con sus esposas. Si usted lee en su casa este pasaje del primer libro de Crónicas, se da cuenta que David con sus esposas tuvo 20 hijos en total. Dice la escritura que sin contar los hijos que tuvo con sus concubinas. ¿Cuántos hijos entonces tuvo David? Solo con sus esposas tuvo 20 hijos. Usted tiene que entender que en ese tiempo no existía internet. No existía el cine, no existían los DVDs, los Blu-rays, nada. Y en esa cueva, imagínense, ese era el único entretenimiento. 20 hijos tuvo David con sus esposas, y Absalón fue el tercer hijo, hijo de Maacá, hija de Talmai, rey de Gesur. Esta fue la madre de Absalón y era hija de un rey en Gesur. Segundo libro de Samuel 14:25 dice: y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Era el hijo más hermoso que David tuvo, Absalón. Dice que desde la planta del pie hasta la coronilla no tenía defecto Absalón. Segundo de Samuel 14:25. Dice el versículo 26, cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, dice que el cabello pesaba 200 ciclos de peso real. Es decir, a Absalón le pesaba el cabello 2 kilos, muchísimo. Este hombre se caracterizaba por su hermosura. Sin embargo, es más conocido por el plan de rebelión que ejecutó en contra de su padre, causando una guerra civil en Israel, donde terminaron muriendo 20,000 hombres. Absalón hizo muchas cosas malas, también como consecuencia del pecado de David con Betsabé. Fue el cumplimiento de estas rebeliones y de acostarse con sus mujeres, dice, a plena luz del día. Cuando la Biblia habla de eso, no quiere decir que todo el mundo veía el pleno acto sexual de su hijo con las mujeres, sino que él vino y colocó una tienda que se podía ver desde todo el lugar, y la gente al ver esa tienda podía saber que Absalón se estaba acostando con todas las mujeres de su padre, una humillación muy grande para el rey David. Estás escuchando el mensaje de la palabra de Dios por Alegre 103.5 FM. Vamos a hablar ahora de lo que es el espíritu en sí de Absalón, lo que hablamos ahora. Esto se conoce en demonología como un espíritu de rebelión, personificando hacia el espíritu y actitud que tuvo Absalón al querer derrocar a su mismo padre para quedarse él con el trono. Ya él sabía que Salomón estaba destinado para el reinado allí en Judá. Y comenzó a notar que él no iba a ser el que iba a heredar el trono, y entonces comenzó a planificar. Todas estas cosas también David contribuyó a estas actitudes por causa de no tomar cartas en el asunto en la violación de su hermana Tamar, de su hija Tamar. De hecho,
Absalón se fue a la tierra de su abuelo y regresó a Jerusalén. Y estuvo en Jerusalén 2 años y quería y procuraba hablar con su padre, y su padre se negaba a hablar con él. Luego lo atendió y entonces allí comienza todo el plan de rebelión de este hombre. Lo que sí es importante es entender que la rebelión no se justifica por nada. Es decir, usted no puede decir porque me trataron mal, entonces yo voy a ser rebelde. Porque yo no fui criado por mis padres, entonces yo no voy a ser respetuoso o sumiso con la figura paterna. Los traumas y las dificultades no justifican la rebelión. No, señor. Porque tú veías a tu padre pegarle a tu madre, eso no justifica que tú ahora golpees a tu esposa. No, señor. Eso tiene que quedar atrás en Cristo, y Él tiene todas las herramientas para ayudarte a edificar un carácter en el Señor. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces la rebelión no es justificada por nada, ni por nadie, ni por qué y cómo me criaron o por el pasado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Él tenemos todo lo que necesitamos para ser nuevos en Jesucristo y ser personas obedientes, sumisas, respetuosas a la autoridad y a la ley de Dios. Entonces este es el espíritu de Absalón, el espíritu de rebeldía, el espíritu desobediente, el espíritu que no le importa infringir la ley con tal y lograr su cometido y lograr lo que yo necesito. El espíritu de rebelión. Ahora, ¿cómo opera este espíritu de rebelión? Vamos a detallar en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, y vamos a leer los versículos 1 al 12, y allí vamos tomando verdades que son aplicables a este tema. Dice el versículo 1, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Yo cuando leí esto dije, ¿qué? ¿Esto era una carrera de caballos? No. Sencillamente en el contexto bíblico, cuando alguien se hacía de caballos y de carrozas y de hombres, está hablando de un término militar. Es decir, Absalón comenzó a formar un pequeño ejército privado para su servicio personal. Uno de los defectos que tuvo David es que no era mano fuerte con sus hijos. Usted lo puede ver fácil en las Escrituras. No tenía autoridad para con sus hijos. Y este hombre pudo formar un ejército privado para su servicio personal. Y David no pudo prevenir lo que su propio hijo estaba haciendo dentro de sus paredes. Y él comenzó a hacer esto. La mención de carros y caballos no se refiere a un simple modo de transporte, sino que en la Biblia lo relaciona con instrumentos de guerra. Los carros eran carrozas de guerra. Los caballos eran usados para tener una ventaja comparativa en las batallas. Por eso es que la ley de Dios explícitamente prohíbe a los reyes adquirir muchos caballos para ese propósito. La ley de la cual les hablé está en Deuteronomio 17. Usted lea ese capítulo y se va a dar cuenta, pero específicamente el versículo 16 dice, pero él no aumentará para sí caballos, hablando del rey, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por ese camino. La razón de esta limitación es para que el rey de Israel no ponga su confianza ni seguridad en la fuerza militar, sino en Dios. Tal como lo escribió David en el Salmo 20, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros confiamos en el nombre de Jehová. ¿Ve? El poder militar, una de las primeras cosas que hizo él fue hacerse de un ejército privado. Lo segundo que hizo Absalón fue que comenzó a intervenir también en el sistema de justicia. En tiempos bíblicos, el pueblo buscaba a los jueces en la puerta principal de las ciudades para que ellos les ayudaran a dirimir conflictos. En ocasiones también el rey se presentaba en ese lugar de juicio para servir como juez.
¿Y qué dice el versículo 2? Dice, se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Es decir, Absalón comenzó a hacer cosas que no debía hacer. Él comenzó a tomarse atribuciones de jueces que no le correspondían. Se levantaba bien de mañana, se paraba en la puerta y esperaba a la gente que venía con pleitos y problemas, y él mismo los recibía. Y les decía, ¿qué te está pasando? Ve, Absalón fue y maquinó todo este plan minuciosamente para lograr su cometido. Se levantaba temprano, iba a la puerta, pero no era para ayudar a la gente en sí. Su corazón tenía malas intenciones. Hizo el papel de juez, algo que a él no le correspondía. Absalón era un príncipe y la gente cuando lo veía, me imagino que, hey, esto es un milagro que este príncipe esté aquí y me esté hablando, ¿qué necesitas? Pero ellos lo que no sabían era que no era para ayudarlos, sino que había un plan maquiavélico en el corazón de Absalón para lograr un plan de rebelión. ¿Qué más hizo Absalón? Absalón comenzó a promoverse a sí mismo, menoscabando la autoridad de su padre. Versículo 3. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Cuando alguien venía ante la realeza, se inclinaba. Pero ¿sabe qué hacía el vivo de Absalón? No lo dejaba inclinarse, lo levantaba y lo besaba. Es decir, lo que el súbdito debía hacer con la realeza, él lo hacía con el súbdito para ganarse su corazón. Impresionante. Los besaba y le decía, hey, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? El rey no te va a atender, está muy ocupado. Si me eliges a mí como rey, a mí sí me importan tus problemas. Y la gente escuchaba eso y decía, ah, sí, el rey quizás está muy ocupado, no le importo, no me atiende. Y entonces allí esas palabras comenzaban a surgir efecto. Cuando usted estudia la rebelión de Luzbel y los otros modelos de rebelión, se da cuenta que están esquematizados de la misma manera. ¿Qué decía Luzbel? Subiré, me sentaré, seré semejante. ¿Qué decía Absalón? Si fuera yo juez en la tierra, viniesen todos a mí, entonces yo les haría justicia. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Se los robaba. ¿Por qué se los robaba? Porque la gente venía con una necesidad. La gente no pensaba, Absalón está haciendo algo equivocado, ni siquiera tiene que estar acá. ¿Por qué está acá? No. La gente cuando tiene problemas se bloquea. Y lo que les importa es solucionar sus problemas, no importando cómo. Hay gente que escucha la palabra, hay cristianos que a veces tienen años en el evangelio y cuando tienen un problema específico se desmoronan. Se les olvida lo que aprenden cada domingo, se les olvida la palabra de Dios a tal magnitud que son capaces de visitar a un brujo con tal y le resuelva su problema. Cuando la gente tiene problemas, se bloquea muchas veces, pero usted no sea así. Cuando tenga un problema, recuerde que hay una constitución celestial, que aunque usted tenga un problema, tranquilo, póngase en las manos de Dios, pero nunca viole un mandamiento de la palabra de Dios porque será peor.
Lo próximo que hizo Absalón fue que esperó 4 años para ejecutar su plan. No fueron actos fortuitos, sino un plan bien elaborado. Versículo 7, al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Esto fue mentira. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Gesur en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. David no tenía pista de lo que estaba haciendo su hijo. Versículo 10, entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Es decir, Absalón invitó a 200 hombres importantes del reino de David. Ellos no sabían nada, ellos creían que iban a presenciar un sacrificio del hijo del rey. Y resulta que Absalón hizo esto para demostrarle a David: mira, te agarré 200 hombres importantes de tu reino, están conmigo. Y ellos no sabían nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel. Y Ahitofel era un consejero importante de David. Ahitofel fue el abuelo de Betsabé y era un consejero importante de David. Dice: de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. La gente que no conoce los principios de obediencia son fáciles de capturar cuando hay una rebelión. Y cuando nosotros terminemos esta serie, vamos a salir pulidos para operar en los principios de obediencia. Y esto lo hago yo con la intención de que usted madure en el Señor y pueda discernir los esquemas de las tinieblas. Él se llevó a un consejero importante. Él se llevó a esos 200 hombres engañados. Él tocó sonido de trompeta. Pero previo a todo esto, hizo un trabajo minucioso y maquinó para ganarse el corazón de mucha gente. Por eso es que la demonología llama al espíritu de rebelión el espíritu de Absalón, porque personifica el nivel de maldad, de rebelión que puede tener una persona. ¿Cuánto tiempo le tomó a Satanás la rebelión para él poder convencer a la tercera parte de los ángeles? Imagínense eso, que se cuentan por millares de millares. ¿Ah? ¿Cuánto? Mucho. En la eternidad no había tiempo, pero si queremos hablar de tiempo, de cronon, pudo tomar mucho tiempo, porque al espíritu de rebelión no le importa tomarse su tiempo. Fíjese que Absalón, ¿cuánto tiempo tomó? 4 años es bastante, ¿verdad que sí? Para planificar y no desistir de lo que estoy planificando en contra de su propio padre. Ahora, Absalón pudo tener muchas excusas y decir: papá no es un buen rey porque ni siquiera a mí me atendió esos 2 años. Ese no es un buen rey porque mira todos los defectos que tuvo. Además, le quitó la mujer a un hombre, mandó a matar a ese oficial que era fiel a él. Papá no es un buen rey. Déjeme decirle algo: los defectos de alguien como humano no te dan a ti licencia de violar su autoridad. ¿Cuántos me están escuchando? Y eso nosotros tenemos que aprenderlo y saberlo. Y en las otras enseñanzas vamos a estudiar eso. Y David comprendía eso a tal magnitud que una vez le cortó un pedacito de capa al rey Saúl y se sintió mal. Y decía: me libre el Señor de tocar al ungido del Señor. Y ya Saúl había sido desechado por Dios, pero David sabía y conocía los principios de autoridad. Conocía. Por eso es que yo aquí en el púlpito no hablo mal de ningún pastor.
El Señor, desde que iniciamos la visión de la iglesia, me dijo: dedícate a predicar solo mi palabra. Los asuntos de los demás, deja que los demás lo resuelvan. Tú dedícate a hablar la palabra desnuda y la gente será bendecida. Pero usted nunca me verá aquí. No, el pastor de allá, ese es un sinvergüenza. No, señor. Ah, el pastor de allá, ese se compró aquello, eso se compró lo otro, eso hizo esto. No, señor. Usted no viene aquí, no, usted no viene a gastar un pasaje, o usted no viene a gastar gasolina aquí a escuchar problemas. Usted viene a escuchar soluciones y viene a escuchar la palabra de Dios. Yo he sido testigo de iglesias que han comenzado bien y luego el pastor comienza a hablar de problemas y comienza a hablar de problemas y comienza a criticar al otro y comienza a criticar aquello. Y eso se comienza a secar como usted no se imagina. No, señor. Usted viene acá a recibir una palabra que le fortalezca, que le ayude, inspirada por Dios, que le enseñe a vivir mejor. Si no es así, entonces mejor se queda en su casa. Voy a gastar yo un pasaje para escuchar los problemas de otros. Con los míos tengo lo suficiente. ¿Sí o no? Pero cuando usted escucha la palabra de Dios inspirada por el Espíritu, que lo liberta, que lo guía, que lo ayuda, que lo hace madurar, entonces usted sale fuerte de esa congregación. Cada quien resuelve sus asuntos. Yo tengo suficientes asuntos aquí en la congregación que el Señor me entregó para estar pensando en los asuntos de los demás. Amén. Entonces, Absalón hizo todas estas cosas. Todas estas cosas las planificó. Ahora, tomando todo lo que hemos hablado de este hombre, con esto vamos a terminar. Vamos a tomar estos ejemplos y hablar específicamente cómo se manifiesta la rebelión en el hombre. La rebelión en el hombre se manifiesta a través de, número uno, las palabras. Diga conmigo, las palabras. Una persona que es rebelde, más pronto que tarde se va a delatar por las palabras que habla. Las palabras son el escape del corazón. Jesús lo dijo en Mateo 12:34. ¿Cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así como los intestinos tienen que expulsar los desechos, igualmente tu corazón, tarde o temprano, va a expulsar lo que hay en él. ¿Ok? Tarde o temprano se va a delatar la persona puede hacerse el espiritual, puede morderse la lengua un par de veces, pero si la rebelión está allí, te la va a mostrar tarde o temprano. Se le va a salir algo. Y las palabras son el indicador más evidente para indicar lo que hay en el corazón del hombre. El hombre rebelde no tarda en proferir palabras rebeldes. La rebelión del hombre se expresa a través de la lengua, a menos que sea mudo. Pero la rebelión del hombre se expresa a través de lo que habla. Ve, Absalón habló su plan, decía palabras. Satanás pensó en su corazón, habló con esa tercera parte de los ángeles y con muchos más, pero convenció a esa tercera parte de los ángeles. Las palabras están involucradas potencialmente en todo plan de rebelión y desobediencia. Una de las cosas que nos ha resultado, y esto lo he dicho en varias enseñanzas, acá en esta congregación, para mantenerla saludable y libre de la contienda, es esto. Aquí hay varios departamentos. Cada departamento tiene un líder. Ese líder está a cargo de algunas personas.
A ese líder se le ha dado responsabilidad y autoridad para solucionar problemas que conciernen a su equipo. No al equipo del otro, a su equipo. Si hay un líder de diáconos, el líder de alabanza no tiene que estar solucionando problemas de los diáconos porque no se le dio autoridad y no se le delegó autoridad para meter sus narices en otra parte. Entonces este líder tiene autoridad para solucionar conflictos en su equipo. Si hay uno en su equipo que ve algo equivocado, se acerca a su líder para que su líder pueda solucionarlo. Si uno de su equipo ve algo equivocado, no se le pasa por aquí al pastor y le dice: pastor, hay algo malo en ese equipo. Lo primero que yo le digo es: ¿ya hablaste con tu líder inmediato? Ah, no, pastor, hablé con usted porque usted quizás lo puede solucionar más rápido. No. Vaya a hablar con su líder inmediato. Si él no puede, él me va a avisar a mí. Y así, con esto, yo he roto cualquier oportunidad de contienda en esta iglesia, para que usted sepa. Otra cosa que usted tiene que saber es que cuando un integrante de un equipo quiere solucionar algo, va a la persona correcta y lo conversa con la persona que lo puede solucionar. Si usted se acerca a la persona que no lo puede solucionar, ya allí hay malas intenciones. Digamos que usted está en un equipo que se llama el equipo radial y usted ve algo malo en ese equipo radial. Y usted es un integrante de ese equipo y no se acerca a la directora de ese equipo, sino que le habla a otro integrante y le dice: ¿viste lo que pasó ayer? A mí me huele esto feo. Esto está mal aquí. De hecho, anoche soñé que esto estaba feo. Porque ahí los dones del Espíritu comienzan a moverse también. Y cuando la gente no conoce, dice: ¿verdad soñaste? Eso es Dios. Pero si en realidad esa persona que ve algo malo quiere solucionar el problema, se acerca a aquel que lo puede solucionar y no se lo dice a alguien que no lo puede solucionar. Eso es 2 más 2, 4. Y cuando una organización se maneja de esta manera, usted no se imagina la limpieza que hay en ese lugar. Amén. Voy a decir esto para salirme del tema y seguir. Yo soy un pastor que no me gusta escuchar todo lo que pasa en la iglesia. Para eso están esos líderes allí. Cuando hay problemas, la persona se dirige al líder, el líder lo puede solucionar. Si el líder no tiene la capacidad, me lo notifica, claro que sí, y lo solucionamos. Pero yo le he dicho a ellos: si solucionaste el problema, ni siquiera me lo digas porque ya lo solucionaste. Eso me ayuda a mí a mantenerme fresco para estudiar la palabra y orar. Pero el pastor que se mete en todos los chicharrones, y esto qué pasa, y esto, y me dijeron aquello, y aquello, se carga de problemas y eso impide que el fluir de Dios se mueva en su congregación. Pruébeme eso con las escrituras. Las viudas hebreas tenían conflicto con las viudas griegas y ellos establecieron diáconos. ¿Para qué? Para que los apóstoles se dedicaran a la palabra y a la oración. Ahí tiene un ejemplo. Ahora, si no lo puede solucionar el líder, entonces lo pasa al caso pastoral y se arreglan las cosas. Pero esto ayuda muchísimo. Las palabras. A través de las palabras se manifiesta la rebelión. Amén, hermano. Las palabras. Usted tiene que estar pendiente de las palabras. Pendiente. Y cuando discierna algo de rebelión, entonces lo desecha. O se va de ese lugar. Cuando estén hablando mal de alguien, se va de ese lugar. La rebelión se manifiesta, número 1, a través de las... Diga, las palabras. Las palabras. Cuidado con las palabras. ¿Ve? Usted puede aplicar este tema no solo a la parte de iglesia, no. En el trabajo lo puede aplicar. Cuando alguien le venga a hablar mal de su jefe.
Y recuerde que puede estar mal lo que está haciendo esa persona, pero usted tiene que dirigirse a la persona que puede solucionar el problema. Cuando usted empieza a llamar por teléfono y a hablar y a escribir, mira que yo veo esto raro, y no es con la persona que lo puede solucionar, eso se convierte en chisme. Y eso daña. Amén, mi hermano. Vemos que Eva añadió cuidadosamente a la palabra de Dios. Ella añadió la parte ni le tocaréis, y el Señor no dijo eso. Cam divulgó la falta de su padre. María y Aarón denigraron a Moisés. Coré y su séquito atacaron a Moisés. ¿A través de qué? De las palabras. Amén. A través de las palabras. Cuando Cam vio la desnudez de su padre, fue y se lo contó a sus hermanos. No tuvo sumisión a la autoridad. María y Aarón denigraron a Moisés cuando se casó con la mujer etíope, con la mujer cusita. Coré y su séquito atacaron a Moisés. Lo segundo, a través de lo cual se manifiesta la rebelión, es a través de la razón. Los razonamientos, la difamación procede de la razón, las palabras se originan de la razón. Si no renovamos nuestros razonamientos con la palabra de Dios, tarde o temprano hablaremos palabras denigrantes. Cam tenía razones para difamar a su padre, pues Noé descubrió su desnudez. María habló contra Moisés a raíz del casamiento de su hermano con una mujer cusita. Quizás tenían razones. Coré y su séquito con 250 dirigentes murmuraron contra Moisés y Aarón. También ellos tenían sus razones. Datán y Abirán tenían sus razones cuando contestaron a Moisés diciendo: ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel. Habían muchas razones. Tú puedes tener tus razones para hablar mal de tu pastor o de las autoridades, pero eso no quiere decir que tienes que hacerlo. ¿Me escuchan? Tienes que tener mucha sabiduría y temor a Dios. Habrán personas que tomarán cartas en el asunto, el mismo Dios tomará cartas en el asunto. Si yo puedo colaborar para arreglar la situación, claro que sí, pero antes de usted pronunciar palabras y antes de hacer esas cosas, estudie la intención de su corazón y hágase estas preguntas. ¿En realidad estoy hablando esto porque lo quiero solucionar? ¿Estoy hablando de esto porque amo a la persona y quiero que avance o por ponerla abajo de mí? Si usted analiza su intención, usted va a sacar una conclusión de que lo está haciendo por el bien o lo está haciendo por el mal. Absalón estaba tratando de ayudar a las personas, pero tenía una mala intención en su corazón. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces, tenga mucho cuidado. Su papá físico puede tener errores, pero eso no le da licencia a usted de hablar mal de él con su mamá. Mamá, ese papá, si mira lo que hace. No, señor, él es tu papá, es tu autoridad. Y la mamá, cuando tu hijo se acerque a hablar mal de tu papá, dile, ese es tu papá. Puede tener los errores, pero ese es tu papá, no hables mal de él. Pero a veces las mamás, cuando el hijo se le acerca a hablar mal del padre, dice, sí, este no tiene arreglo. Y colabora con la rebeldía porque no conoce los principios de autoridad. ¿Ve? Como pastor yo he experimentado que son más los que me aman que los que me critican. Hay gente que me critica, hay gente que puede tildarme de algo, pero son más los que me aman. ¿Ve? Y usted no puede decir, viste, lo que dijo, lo que hizo, y decir, verdad. No, usted tiene que ser respetuoso y tener temor de Dios. Y eso le va a bendecir mucho. Mentores que yo tuve eran muy estrictos con esto que yo estoy hablando y me enseñaron que era muy serio cuando se hablaba mal de las autoridades. Pero después nosotros vamos, en otro domingo, vamos a hablar de lo que es sumisión y obediencia y hasta qué punto nosotros podemos obedecer algo
que está en contra de la voluntad de Dios. Todo eso lo vamos a hablar para que usted sepa qué hacer cuando una autoridad le demanda hacer algo que no es correcto de acuerdo a la palabra de Dios. Todo eso lo vamos a estudiar. Cierro con la última manera de cómo se manifiesta la rebelión, y es a través de los pensamientos. Segunda carta de Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué va a llevar cautivo a la obediencia a Cristo? Todo pensamiento. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Muchas veces nosotros usamos estas armas para aplicarlas a que tenemos armas contra Satanás. Pero Pablo dice que estas armas, que no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de pensamientos, de argumentos altivos que se levantan contra el conocimiento de Dios. ¿Estas armas las podemos usar contra el diablo? Claro que sí, pero en el contexto bíblico está hablando de los pensamientos rebeldes que hay que llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo, y debemos estar prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Hay pensamientos rebeldes que vienen a la mente, ¿verdad que sí? Pensamientos de desobediencia, de rebeldía, de falta de sumisión. Todo eso viene a la mente, y si usted los cocina allí en la mente, se van a convertir en razonamientos, y si usted permite que se conviertan en razonamientos, van a salir por su boca, y los hombres van a poder ver lo que usted tiene en el corazón. Amén. La rebeldía no puede habitar en nuestro corazón. La obediencia sí puede habitar, pero la obediencia se aprende. Aún Jesucristo aprendió a obedecer. ¿Cómo se aprende a obedecer? Practicando la obediencia. Amén. Practicando la obediencia. Cada vez que usted da un paso a la obediencia, entonces va practicando y se va perfeccionando. Las palabras rebeldes provienen del razonamiento rebelde, y el razonamiento a su vez se origina en el pensamiento. Por eso el pensamiento es el factor dominante de la rebelión. Esto lo escribió Watchman Nee. Isaías 14:13 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Ve? Satanás quería eso. Todo lo que Dios le dio, toda la creación, la hermosura, la utilizó para lo malo. Dice el pastor Bill McGray, dice esto muy importante. Él dice: la gente que se cree más talentosa en las iglesias son las que causan más problemas. Por eso es que Dios casi siempre usa a los que casi no tienen talentos. Porque los que creen que tienen talento no se someten a nadie. Y dicen: ¿qué me vas a enseñar tú a mí? Si yo lo hago mejor que tú. Ay, ¿por qué está ese ahí si yo soy mejor? Ve, la persona que cree y a veces es talentosa. Yo he conocido gente con talento, hermano, para cantar, para ministrar, pero entonces no conocen nada de sumisión y de obediencia. Y entonces Dios tiene que usar a alguien que no tenga mucho talento, pero conoce sumisión y obediencia. ¿Ve? Sumisión y obediencia. Hay dos palabras importantes: aptitud con P y actitud con C. Tú puedes tener aptitud con P, es decir, tienes talento, estás apto para hacerlo, pero si no tienes la correcta actitud con C, no calificas para hacer el trabajo en Dios. Tienen que estar las dos de la mano, la actitud con la aptitud. Amén. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Y así terminamos por hoy nuestra enseñanza. No se pierda el domingo.